El día que mi esposo me llevó a un chequeo prenatal, recibió una llamada de su antigua amante. Solo un simple "te extraño", y así, sin pensarlo dos veces, me dejó tirada en la acera. Yo esperaba perder la cabeza, gritarle y reprocharle, pero no lo hice. Me quedé callada y, con la calma propia de una mujer decidida, agendé una cita para un aborto al día siguiente. Pero cuando Cristóbal se enteró, se volvió completamente loco, prácticamente apartándome de sus brazos mientras me suplicaba entre lágrimas que lo perdonara. Ese día se suponía que iba a ser el día en que Cristóbal Rivera, mi esposo, me llevara al hospital para el chequeo de mi embarazo. A mitad del camino, Fernanda, su viejo amor, llamó para decirle que su hijo tenía una fiebre altísima. Sin darme ninguna explicación, me dijo a mí, su esposa embarazada de 3 meses, que me bajara del coche y se fue directo a la casa de Fernanda, la cual estaba en dirección contraria. Me dejó varada en una carretera desierta. La fuerte lluvia ácida de aquella noche, más típica de las tormentas en el centro de la Ciudad de México, lo había convertido todo en un desastre, y resbalé cayéndome. Un dolor agudo me atravesó el vientre, como si un centenar de agujas me pincharan de una vez. Un amable transeúnte me encontró y me llevó al hospital. Me dio un gran alivio escuchar al doctor decir que mi bebé estaba bien. Tras el chequeo, seguí llamando a Cristóbal, con la esperanza de que viniera a buscarme. Pero nunca contestaba. Llamada tras llamada caía en el buzón o sonaba el ocupado, mientras que cuando Fernanda llamaba, él respondía enseguida. Me recordó a cómo eran las cosas antes de casarnos. Su teléfono siempre estaba encendido, siempre esperando mi llamada. Volví a casa con el corazón pesado y me desplomé en la cama. Cristóbal regresó alrededor de la 1 a.m. molesto y murmurando mientras entraba. ¿Ya te fuiste a dormir? ¿Ni siquiera dejaste la luz encendida para mí? Solía esperarte, sin importar lo tarde que llegaras. Y si yo me dormía, dejaba la lámpara de noche prendida. Pero esta noche ya no me importaba. Me di vuelta, dándole la espalda, dejando sus preguntas en el aire. Él hizo un chasquido de lengua, irritado. ¿En serio? ¿Ahora? El hijo de Fernanda tenía 39,5 de Green Crista de fiebre. Si no los hubiera llevado al hospital, podría haberle ocasionado daño cerebral. Un poco de compasión, por favor. ¿Acaso pensaste en mí cuando me dejaste en la acera en medio de una tormenta? ¿Te importó si llegaba o no al hospital? Estoy embarazada, por el amor de Dios. Con nuestro bebé, exclamé. ¿Y quién es tu esposa, Cristóbal? ¿Es que Fernanda es tan incapaz que no puede llamar al 911 por sí sola? ¿Por qué tienes que ser tú el que se encargue de sus problemas? Seguí sin frenar. Cristóbal soltó un largo suspiro, de exasperación, mirándome como si estuviera a punto de perder el control. No seas tan mezquina, Lucía. Fernanda acaba de regresar de Madrid. Su marido británico la dejó y ya no tiene a nadie más aquí. Soy la única persona que conoce. No ha sido fácil para ella. Criar a un hijo sola es agotador. Si hay algo que pueda hacer para ayudarla, tengo que hacerlo. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Entonces, ¿por qué no te divorcias de mí y te vas a vivir con ella? ¿Es eso lo que quieres? Cuanto más hablaba, más me dolía el corazón. Recordé los días antes de casarnos. El Cristóbal que yo conocía solía ponerme primero en todo. Si yo tenía hasta un resfriado leve, se volvía un maníaco, llevándome al hospital sin importarle ni una llamada urgente de su jefe. Pero ahora era como un extraño, distante, indiferente. Quizás al ver el dolor en mi rostro, se suavizó un poco, se acercó y me abrazó. Vamos, no te enojes, cariño. Perdóname esta vez. Te juro que no volverá a pasar, dijo suavemente, intentando calmarme, mientras una de sus manos se deslizaba por debajo de mi cuello y sus labios rozaban mi nuca. Te he extrañado, susurró. Hace tiempo que no lo hacíamos, le repliqué apartando bruscamente su mano. ¿Qué quieres decir con hace tiempo? Lo hicimos el mes pasado. Me recriminó. El doctor me había advertido. Nada de intimidad hasta después del parto o correría el riesgo de un aborto espontáneo. Vale, musitó Cristóbal, claramente frustrado, soltándome. Agarró su teléfono y lo que vio hizo que su rostro se iluminara. Sus ojos se volvieron suaves y atentos y parecía completamente absorto. Llamé su nombre, pero no me respondió.
como si ni siquiera me escuchara. Mientras él se duchaba, tomé su teléfono de la mesita de noche. Para mi sorpresa, había cambiado el código de bloqueo. Antes era mi fecha de nacimiento. Tras varios intentos fallidos, probé con 2311 y funcionó. El 23 de noviembre era el día en que su querida Fernanda regresó de Madrid tras su divorcio. No pude evitar esbozar una mueca de desdén al desbloquear el móvil y ver al instante el historial de mensajes. Las palabras de Fernanda rezumaban dulzura. Su constante llamada a mi esposo me sacaba de quicio. Fernanda, Cristóbal, muchísimas gracias por hoy. No sé qué habría hecho sin ustedes. Ojalá fuesen los papás de Tony. Cristóbal, si no te importa, deja que Tony me llame papá. Me gusta cómo suena, con un emoticón sonriente. Sentí que el corazón se me hundía, todo mi cuerpo se entumecía. Parecía que la sangre se congelaba en mis venas. Justo en ese momento apareció una notificación. Otro mensaje de Fernanda. Era un mensaje de voz, de apenas 2 segundos. Presioné play. La voz de un niño decía: «Gracias, papi. Cristóbal». No pude evitar reír, aunque fue una risa cargada de amargura. Aquí estaba yo, llevando el hijo de Cristóbal, y él se dedicaba a ser padre de otro hijo ajeno. Aún recordaba las promesas de nuestra noche de bodas. Los votos de amarme para siempre, de ser fiel, de querer solo a mí. Apenas habían pasado 3 años y esas promesas se habían oxidado. Cristóbal salió de la ducha y me vio con su teléfono en mano. Su cara se torció de rabia y me empujó tan fuerte que caí al suelo. Un dolor punzante me atravesó el abdomen y tuve que apretar los dientes para aguantarlo. ¿Qué demonios? ¿Crees que estás haciendo? ¿No conoces la palabra privacidad? Balbuceé mientras caía, sintiendo un agudo dolor en el estómago. ¿Privacidad? ¿Y qué hay de los límites? Escupí, esforzándome por levantarme. ¿Vas a dejar que el hijo de Fernanda te llame papi? ¿Qué dirá de nuestro bebé? Ah, vamos, es solo un asunto de padrinazgo. ¿Por qué tienes que hacer un drama de todo esto? Respondió fríamente. Ni siquiera se molestó en ayudarme a levantarme, mirándome con fastidio. No es como si te estuviera dejando para casarme con Fernanda. ¿No es suficiente para ti? Sus palabras dolieron. Mis recuerdos se dispararon a 3 años atrás, cuando me propuso matrimonio. Me miró con unos ojos llenos de calidez, sus palabras tan dulces que parecían atraer abejas. Pero ahora ni siquiera podía mirarme sin desprecio, como si fuera algo que deseara borrar de su zapato. Justo cuando estaba a punto de replicar, sonó su teléfono. Miré la pantalla. Había guardado el contacto de Fernanda con el cariñoso apodo de Fernie. Contestó enseguida, completamente ajeno a mi presencia. «Hola, Cristóbal». La voz de Fernanda, suave y seductora, sonó al otro lado. «Perdona por molestarte otra vez, pero Tony ha estado inquieto toda la noche. Dice que extraña a su papi y que quiere que le leas un cuento para dormir». El rostro de Cristóbal se iluminó como el de un niño en la mañana de Navidad. No dudó ni un segundo. «Ah, qué niño tan mono. Bueno, no puedo fallarle, ¿no?», contestó. «Espérame, Tony. Tu papi ya va en camino», dije, con la voz temblorosa mientras él se dirigía a la puerta, casi suplicándome. «Por favor, no te vayas. Quédate conmigo». Me torcí el tobillo cuando me empujaste, admití, sintiendo como cada pequeño movimiento le avivaba el dolor, como si 1000 agujas me recorrieran la pierna. Pero Cristóbal solo me miró con desdén. «En serio, apenas te empujé. Lucía, deja de ser tan dramática». Se puso una chaqueta nueva, se arregló el cabello frente al espejo de la recámara y salió. Sentí mi rabia hervir. «Cristóbal, si sales por esa puerta esta noche, nos divorciamos». ¿Divorcio? Cristóbal soltó una risa despreocupada. «No seas ridícula. ¿De verdad quieres que nuestro hijo crezca sin padre?» Pausó, mirándome con una mezcla de incredulidad y determinación. Negó con la cabeza. «Increíble». Se acercó, me recogió y me dejó caer en la cama como si me estuviera haciendo un favor. «Está bien, quédate en la cama y descansa. Mañana estarás mejor», dijo, sin que yo respondiera, observándolo mientras se iba. Una vez que se fue, saqué mi teléfono y programé un aborto para el día siguiente. Ya no podía seguir así. Tenía que tomar el control de mi propia vida. Ignorando el dolor en mi tobillo,
Me arrastré hasta el congelador. Agarré un paño y lo dejé enfriar hasta que sirviera de compresa improvisada. Lo presioné contra mi tobillo hinchado, con lágrimas cayendo por mi rostro. Si él no me cuidaba, entonces lo haría yo. Esa noche no dormí ni un ápice. No es que lo estuviera esperando, simplemente no podía. Y tal como había previsto, Cristóbal no llegó al amanecer. Justo cuando el cielo comenzaba a aclararse, llegó un mensaje de un número desconocido. Venían varias fotos, todas de Cristóbal. Estaba sin camisa, con marcas de besos en el cuello, sosteniendo a un niño de unos 5 años en sus brazos. El chiquillo apretaba un librito mientras Cristóbal le leía, con un rostro tierno y relajado, la imagen perfecta de un padre amoroso. No hacía falta preguntar quién había enviado las fotos. Un momento después, llegó otro mensaje. Fernanda, realmente es una madre excepcional, ¿no crees? Mi visión se nubló mientras la rabia se encendía en mi interior. No respondí y bloqueé el número. Al mediodía, fui sola al hospital y me realizaron el aborto. Mi cuerpo se sintió débil tras el procedimiento y tuve que descansar toda la tarde antes de poder caminar sin sentir que me iba a desfallecer. Acostada en aquella sala estéril, tuve mucho tiempo para pensar. Reflexioné sobre lo que había ganado y perdido en todo este embrollo. No quería que mi hijo naciera en una familia envenenada por el conflicto. Traer un bebé a un mundo lleno de padres gritones y engaños significaba condenarlo a una infancia sin estabilidad ni amor. Si esa era la vida que podía ofrecerle, entonces quizás no haber nacido era la opción más responsable. Me rehusaba a enterrar la cabeza en la arena, fingiendo estar feliz con un marido que me había traicionado, pretendiendo que todo estaba bien mientras me ahogaba en mentiras. Decidí dejar atrás a Cristóbal de una vez por todas. Pasaría el resto de mi vida aprendiendo a amarme a mí misma. Cuando por fin salí del hospital, cojeando por mis fuerzas menguadas, lo vi. Cristóbal, parado allí como la cruel broma del destino, sosteniendo a un niño pequeño en un brazo y agarrando la mano de una mujer con el otro. Era Fernanda, claro está, la mujer que me lo había quitado todo. Parecían una familia feliz, un trío perfecto bajo el sol de la tarde. No pude evitar reírme, una risa aguda y amarga que retumbó en las paredes del hospital. Todo era tan patético, tan cliché. ¡Qué linda familia!, dije, aplaudiendo lentamente. Cada palabra, mi voz cargada de una fría y vacía diversión. Cristóbal levantó la cabeza de golpe y vi el pánico reflejado en su rostro antes de que soltase rápidamente la mano de Fernanda. Me miró frunciendo el ceño. «Lucía, ¿qué haces aquí?», repitió, como si no esperara verme. El silencio en el coche era pesado mientras Cristóbal me llevaba de regreso a nuestro apartamento, después del encuentro en el hospital. La expresión en su rostro cuando me vio allí, de la mano con Fernanda, y el pequeño Tony, seguía grabada en mi mente. Lucía, finalmente habló, intentando que su voz sonara arrepentida. ¿Podemos hablar sobre lo que pasó? Mantuve mis ojos fijos en la ventana, observando las calles pasar. No respondería de inmediato. Lo dejaría ahogarse en la ansiedad de esperar mis palabras. Lucía, por favor, insistió. Fue un malentendido. Tony estaba enfermo y... Aborté a nuestro hijo, dije finalmente, mi voz sorprendentemente calmada. El coche frenó bruscamente. Cristóbal se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de shock y horror. ¿Tú qué?, preguntó, su voz casi un susurro. Ayer, después de mi mencionar que me abandonaste en la acera para correr tras Fernanda, continué, todavía sin mirarlo. Fui al hospital y me deshice de nuestro hijo. Cristóbal golpeó el volante con fuerza. ¿Cómo pudiste hacer eso sin consultarme? También era mi hijo. Ahora lo miraba sin lágrimas, sin gritos. De la misma manera que decidiste por tu cuenta dejarme sola bajo la lluvia mientras estaba embarazada. Vi su rostro cambiar, la ira siendo reemplazada por pánico. Entendió que había cruzado una línea, que yo ya no era la misma mujer que soportaba todo en silencio. Lucía, perdóname, suplicó, intentando tomar mi mano. Lo siento mucho. Fue un terrible error. Estaba confundido. Tony estaba enfermo. Fernanda estaba desesperada. Ahórrate tus excusas, respondí, apartando mi mano. No quiero oír sobre la perfecta familia que creaste con Fernanda y Tony. Cuando llegamos a casa,
Cristóbal siguió intentando explicarse. Pasó toda la noche alternando entre implorar mi perdón y culparme por el aborto. No respondí a ninguna provocación. En cambio, me quedé escuchando, analizando, observando. Cada palabra desesperada que pronunciaba me mostraba exactamente lo que necesitaba saber. Su punto débil era su ego, su necesidad de ser amado y admirado. Esa noche, acostada en la cama mientras Cristóbal finalmente dormía en el sofá, tomé mi decisión. No habría escándalos, no habría confrontaciones públicas. Mi venganza sería más dulce, más lenta y mucho más devastadora. A la mañana siguiente, sorprendí a Cristóbal preparando el desayuno. Me miró confundido cuando entré en la cocina vestida y maquillada, como si fuera un día normal. «Buenos días», dije sirviendo café en 2 tazas. «¿Dormiste bien?» «Lucía, yo», comenzó, desconcertado por mi actitud. «Olvidemos lo de anoche», interrumpí, colocando una taza frente a él. Ambos estábamos alterados. Dije cosas que no debía. Cristóbal me miró con cautela, buscando señales de ironía o ira en mi rostro. No encontró nada más que una sonrisa, neutra. «Entonces, ¿me perdonas?», preguntó inseguro. Me encogí de hombros. Lo que pasó, pasó. No podemos cambiar el pasado. Percibí el alivio en su rostro. Realmente creyó que sería tan fácil, que simplemente olvidaría todo. Su arrogancia sería su fin. En las semanas siguientes, mantuve la farsa de la esposa, comprensiva. No cuestionaba sus salidas, no armaba escenas cuando llegaba tarde. Cristóbal, inicialmente confundido con mi cambio de actitud, pronto empezó a sentirse cómodo con la situación. Una noche, cuando estaba a punto de salir nuevamente, me acerqué y arreglé su corbata. «Dale saludos a Fernanda y Tony de mi parte», comenté casualmente. Él se quedó helado, su rostro una mezcla de culpa y sorpresa. «¿Cómo?» «Cristóbal», dije con una sonrisa, «no soy idiota. Sé a dónde vas cuando sales así de arreglado». «Lucía, puedo explicarlo». «No es necesario», respondí tranquilamente. «Entiendo que te sientas responsable por ellos. Tony necesita una figura paterna». La confusión en sus ojos no tenía precio. Esperaba lágrimas, acusaciones, celos. No esta aceptación fría y calculada. «¿No? ¿Te importa?», preguntó, desconfiado. «Claro que me importa», respondí. «Pero también entiendo que nuestra situación es complicada. Fernanda está sola, recién divorciada, en un país donde no conoce a nadie excepto a ti. Si puedes ayudarla, ¿quién soy yo para impedirlo?». Vi el alivio en su rostro mientras su mente procesaba rápidamente las posibilidades que mi actitud comprensiva le abría. Podría tener a ambas, sin el peso de la culpa o las mentiras. No se dio cuenta de que solo le estaba dando más cuerda, para que se ahorcara. «Eres increíble», dijo abrazándome. «Prometo no abusar de esta confianza». Sonreí sobre su hombro, mis ojos completamente secos. «Por supuesto que no lo harás». Mientras salía por la puerta, tomé mi teléfono e hice una transferencia bancaria. Era hora de empezar a separar nuestras finanzas, poco a poco, sin que él lo notara. Cada noche que pasaba con Fernanda, yo movía discretamente pequeñas cantidades a una cuenta que él desconocía. Esta era solo la primera parte de mi plan. La verdadera trampa aún estaba siendo montada, y Cristóbal caminaba directamente hacia ella, pensando que tenía todo bajo control. Durante los 2 meses siguientes, perfeccioné mi estrategia. Cada vez que Cristóbal pasaba más tiempo con Panescentes, Fernanda y Tony, yo lo animaba sutilmente. En vez de mostrarse culpable, comenzó a sentirse cómodo con su nueva libertad. «Fernanda necesita ayuda para inscribir a Tony en la escuela», me comentó una mañana de sábado. «Voy a acompañarlos». «Claro, adelante», respondí sin levantar la vista de mi libro. «¿Quieres que prepare algo especial para la cena?», Cristóbal me miró extrañado. «No creo que regrese temprano. Probablemente comeremos fuera». «Como prefieras», dije con una sonrisa despreocupada. «Disfruten su día». Mientras él salía, yo realizaba otra transferencia a mi cuenta secreta. Para este momento, ya había acumulado una cantidad considerable, suficiente para mantenerme durante varios meses si fuera necesario. Lo más interesante era observar cómo Cristóbal cambiaba. Ya no ocultaba sus llamadas con Fernanda. Hablaba con ella abiertamente frente a mí. Incluso dejaba que Tony lo llamara papi mientras yo escuchaba.
Mi aparente aceptación eliminó cualquier sentimiento de culpa, lo que lo volvió imprudente. Una noche, cuando regresó tarde, lo encontré revisando nuestras cuentas. ¿Qué haces?, pregunté casualmente. Fernanda necesita ayuda con el depósito para un apartamento nuevo, respondió sin mirarme. El lugar donde vive es demasiado pequeño para ella y Tony. ¿Y vas a ayudarla?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Sí, pensaba usar parte de nuestros ahorros, dijo, finalmente mirándome. Es solo temporal, por supuesto. Me devolverá el dinero cuando pueda. En lugar de oponerme, me senté junto a él. ¿Cuánto necesita?, Cristóbal, sorprendido por mi reacción, respondió. Alrededor de 5,000. El lugar está en una buena zona, cerca de una escuela excelente para Tony. Suena bien, dije, pero ¿no sería mejor que le prestaras tu tarjeta de crédito personal en vez de sacar de nuestros ahorros? Así podrías manejar los pagos mensualmente. Cristóbal sonrió, claramente, aliviado. Es una excelente idea, no pensé en eso. Para eso estamos las esposas, respondí con una sonrisa. Lo que Cristóbal no sabía era que yo estaba monitoreando todos sus gastos. Sabía exactamente cuánto ganaba y cuánto podía gastar antes de endeudarse seriamente. Mi sugerencia de usar su tarjeta de crédito no era por ayudarlo, sino para que asumiera la deuda exclusivamente a su nombre. La semana siguiente, Cristóbal no solo pagó el depósito del apartamento de Fernanda, sino que también compró muebles nuevos. Su tarjeta de crédito comenzaba a acumular una deuda considerable. Deberías tener cuidado con tus gastos, le advertí una noche. No te preocupes, respondió confiado. Pronto recibiré mi bono anual. Pagaré todo de una vez. Lo que él no sabía era que yo ya había hablado con su jefe, aparentando organizarle una fiesta sorpresa. Durante esa conversación, descubrí que la empresa estaba pasando por dificultades financieras y que este año no habría bonos. Mientras tanto, comencé a cultivar mi relación con Fernanda. Inicialmente, ella se mostraba cautelosa cuando me encontraba, pero mi actitud amistosa la desconcertaba. Un día la invité a tomar un café mientras Cristóbal estaba en una reunión. No entiendo por qué eres tan amable conmigo, confesó Fernanda nerviosa. En tu lugar yo estaría furiosa. Las relaciones son complicadas, respondí. Cristóbal y yo tenemos nuestros problemas. Además, Tony parece muy feliz con él. Mientras conversábamos, sutilmente dejé caer comentarios sobre los gustos caros de Cristóbal, su generosidad excesiva, cómo le encantaba impresionar a las personas que le importaban con regalos costosos. A veces me preocupa que gaste demasiado, dije como si fuera una confidencia. Pero siempre dice que no hay precio para hacer felices a las personas que ama. Vi cómo los ojos de Fernanda brillaban. Era exactamente lo que quería lograr. Planté la semilla para que ella esperara cada vez más de Cristóbal, que le pidiera más, que lo presionara económicamente hasta el límite. Cuando Cristóbal llegó a casa esa noche, me abrazó con entusiasmo. Fernanda me contó que tomaron café juntas. Estoy tan feliz de que ustedes dos se lleven bien. Es una mujer interesante, respondí. Y Tony es adorable. Me contó que quiere un cachorro. ¿Un cachorro? No mencionó nada sobre eso. Tal vez no quiere pedirte demasiado, sugerí inocentemente. Dijo que el cumpleaños de Tony es el próximo mes. Un cachorro sería un regalo perfecto, ¿no crees? Cristóbal asintió pensativo. Sí, podría ser una buena idea. Una semana después, Cristóbal no solo compró un cachorro de raza para Tony, sino también todos los accesorios necesarios, y pagó por adelantado un año de visitas veterinarias. Su deuda seguía creciendo. Paralelamente, comencé a prepararme profesionalmente. Actualicé mi currículum, retomé contacto con antiguos colegas y me inscribí en un curso de especialización. Todo mientras mantenía la fachada de esposa perfecta. Una noche, Cristóbal llegó preocupado. Su jefe había anunciado que no habría bonos ese año. No te preocupes, le dije, fingiendo ignorancia. Seguramente puedes pedir un adelanto de sueldo. Ya, lo intenté, respondió abatido. Dijeron que la situación financiera es complicada y no pueden hacer excepciones. Encontraremos una solución, lo tranquilicé. Siempre la hay. Esa noche, mientras Cristóbal dormía, revisé nuevamente nuestras finanzas. Su deuda en tarjetas de crédito había superado su capacidad de pago mensual.
pronto comenzaría a atrasarse y los intereses empeorarían la situación. Además, Fernanda, ahora acostumbrada a su generosidad, seguía pidiéndole más. Mi plan estaba funcionando perfectamente. El ego de Cristóbal no le permitiría admitir ante Fernanda que no podía seguir manteniendo el nivel de vida que le había prometido. Se endeudaría cada vez más tratando de impresionarla, mientras yo seguía apartando discretamente mi porción de nuestros ahorros. La caída sería inevitable, pero yo ya no estaría allí para ver el impacto. O quizás sí, pero desde una distancia segura, observando cómo el castillo de naipes que él construyó se derrumbaba por su propio peso. 3 meses después, la situación económica de Cristóbal se había deteriorado considerablemente. Sus tarjetas de crédito estaban al límite y había comenzado a recibir llamadas de los bancos. A pesar de esto, seguía manteniendo las apariencias con Fernanda. Una mañana de domingo, mientras desayunábamos, su teléfono no dejaba de sonar. ¿No? ¿Vas a contestar?, pregunté, aunque sabía perfectamente quién llamaba. «Son del banco», respondió irritado. «Pueden esperar hasta mañana». «¿Hay algún problema?», insistí, fingiendo preocupación. Cristóbal suspiró profundamente. «Nada grave, solo un pequeño atraso en algunos pagos. Si necesitas ayuda, puedo prestarte algo de mi salario», ofrecí, sabiendo que su orgullo no le permitiría aceptar. «No, es necesario», respondió rápidamente. «Lo resolveré esta semana». Esa misma tarde, Fernanda llamó para invitarnos a cenar a su nuevo apartamento. Cristóbal intentó excusarse, pero ella insistió tanto que finalmente aceptó. Era evidente que quería mostrar todo lo que había comprado con el dinero de él. El apartamento de Fernanda estaba decorado con muebles caros y artículos de diseñador. Tony corría feliz con su cachorro, un Golden Retriever que ya había crecido bastante. En la mesa, una botella de vino costoso esperaba ser abierta. ¡Qué hermoso lugar!, exclamé con admiración exagerada. «Has hecho maravillas con la decoración, Fernanda». «Todo gracias a Cristóbal», respondió ella, abrazándolo. «No sé qué haríamos sin él». Durante la cena, noté cómo Fernanda mencionaba constantemente sus necesidades futuras, clases de piano para Tony, un viaje para visitar a su familia. Incluso comentó sobre la posibilidad de cambiar su auto por uno más nuevo. Cristóbal asentía nerviosamente, evitando mirarme. Su rostro revelaba la tensión que sentía al saber que no podría cumplir con todas esas expectativas. «Tony cumplirá años el próximo mes», anunció Fernanda. «Estaba pensando en hacer una gran fiesta. Quizás podrías ayudarme a organizarla, Cristóbal». «Por supuesto», respondió automáticamente. «Lo que necesites». De regreso a casa, Cristóbal permaneció en silencio. Podía ver la preocupación en sus ojos mientras calculaba mentalmente cuánto costaría esa fiesta. «Fernanda tiene grandes expectativas», comenté casualmente. «Demasiado grandes», murmuró él. «Solo quiere lo mejor para Tony», respondí, alimentando su sentimiento de responsabilidad. «Es natural que recurra a ti para ayudarla». Los días siguientes, Cristóbal pasó horas encerrado en su estudio, haciendo llamadas y revisando papeles. Una noche, lo encontré considerando solicitar un préstamo. «Personal». «¿Realmente necesitas más deudas?», pregunté. «Es temporal», insistió. «Solo hasta que mejore la situación en el trabajo». Lo que Cristóbal no sabía era que yo ya había hablado con un amigo en recursos humanos de su empresa. Los rumores de posibles recortes de personal eran cada vez más fuertes, y su nombre aparecía en la lista de potenciales despidos debido a su reciente bajo rendimiento. Mientras tanto, yo había avanzado considerablemente en mi plan. Ya tenía un apartamento, alquilado a mi nombre en otra parte de la ciudad, donde gradualmente trasladaba objetos personales importantes sin que Cristóbal lo notara. También había asegurado un nuevo trabajo que comenzaría en 2 semanas. La semana del cumpleaños de Tony, Cristóbal finalmente consiguió un préstamo a un interés muy alto. Usó ese dinero para organizar una fiesta extravagante. Payasos, castillos inflables, regalos caros, comida gourmet. Fernanda estaba encantada, presumiendo ante sus amigos lo maravilloso que era Cristóbal con ellos. «Pareces preocupado», le dije esa noche cuando regresamos a casa. «¿La fiesta no salió como esperabas?» «No es eso», respondió cansado. «Es solo que no sé hasta cuándo podré seguir con esto. Las exigencias de Fernanda son cada vez mayores,
Podrías hablar con ella, sugerí. Explicarle tu situación financiera. Cristóbal me miró horrorizado. No puedo hacer eso. Ella cuenta conmigo. No quiero decepcionarla. Entiendo, respondí suavemente. Tu orgullo es más importante. 2 días después, ocurrió lo inevitable. Cristóbal fue llamado a la oficina de su jefe y regresó a casa con la noticia de su despido. La empresa estaba reduciendo personal y él, con su reciente bajo rendimiento, fue uno de los primeros en la lista. No te preocupes, lo consolé. Encontrarás otro trabajo pronto. Pero ambos sabíamos que no sería fácil en el mercado actual, especialmente con la recesión económica. Además, Cristóbal tendría que seguir pagando sus deudas mientras tanto. ¿Qué le diré a Fernanda?, murmuró, más preocupado por ella que por nuestra situación. La verdad, respondí. Si realmente le importas, entenderá. Pero yo sabía perfectamente que Fernanda, acostumbrada a los lujos que Cristóbal le proporcionaba, no aceptaría fácilmente un cambio en su estilo de vida. Mi venganza estaba a punto de completarse, y ni siquiera había tenido que levantar un dedo. Cristóbal se había cavado su propia tumba. La semana siguiente al despido de Cristóbal fue como observar un accidente en cámara lenta. Cada día se hundía más en su desesperación mientras intentaba mantener las apariencias. No había reunido el valor para contarle a Fernanda sobre su situación. Deberías decírselo, le sugerí una mañana mientras él miraba fijamente su teléfono, ignorando las llamadas de los acreedores. Cuanto más esperes, peor será. Lo haré, respondió Cristóbal. Solo necesito encontrar el momento adecuado. Ese momento llegó más pronto de lo que esperaba. Fernanda lo llamó esa misma tarde, emocionada porque había encontrado un colegio privado perfecto para Tony. La matrícula era costosa, pero según ella, valía cada centavo. Es una oportunidad única, la escuché decir a través del altavoz. Pero necesitamos pagar la matrícula completa esta semana para asegurar su lugar. Son 8,000 pesos. Vi cómo el rostro de Cristóbal palidecía. Fernanda, tenemos que hablar. No puedo. No estoy en condiciones de pagar eso ahora. ¿Qué quieres decir? Siempre has dicho que la educación de Tony es prioridad. Lo sé, pero me despidieron hace una semana. Estoy buscando trabajo, pero mientras tanto. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Cuando Fernanda habló nuevamente, su voz era irreconocible, fría y cortante. ¿Me estás diciendo que no puedes ayudarnos? ¿Después de todas tus promesas? Es temporal, te lo juro. En cuanto encuentre otro trabajo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Tony pierde esta oportunidad? Cristóbal, contábamos contigo. La llamada terminó abruptamente. Cristóbal se quedó mirando el teléfono con incredulidad. No puedo creerlo, murmuró. Ni siquiera preguntó cómo estaba yo. Me senté frente a él, fingiendo compasión. A veces las personas muestran su verdadera cara en las dificultades. Los días siguientes fueron aún peores. Fernanda apenas respondía a sus mensajes, y cuando lo hacía, era solo para recordarle todas las promesas que había hecho a ella y a Tony. No mostraba ninguna comprensión por su situación. Una tarde, mientras Cristóbal estaba en una entrevista de trabajo, recibí una llamada de Fernanda. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo sin saludar. ¿Sabías que Cristóbal perdió su trabajo? Sí, lo sabía, respondí calmadamente. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Sabes cuántos planes hice basándome en sus promesas? No era mi lugar. Informarte sobre eso, Fernanda. Cristóbal debía hacerlo. Ella bufó con frustración. Siempre lo has protegido, incluso cuando te engañaba conmigo. Eres tan patética. Su crueldad confirmaba todo lo que había sospechado sobre ella. No amaba a Cristóbal, solo le interesaba lo que él podía darle materialmente. Lo siento que lo veas así, respondí sin alterarme. Pero creo que es Cristóbal quien ha sido engañado, no yo. ¿Qué quieres decir?, preguntó repentinamente a la defensiva. Solo digo que quizás deberías valorar a las personas por algo más que su capacidad para financiar tu estilo de vida. Fernanda colgó sin responder. Sabía que había tocado un nervio sensible. Cuando Cristóbal regresó, venía más animado. La entrevista había ido bien, aunque el salario ofrecido era significativamente menor que el de su trabajo anterior. Debería recibir una respuesta en unos días, comentó. No es ideal, pero al menos es algo. Me alegro por ti,
respondí. Por cierto, Fernanda llamó. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué quería? Saber por qué no le informé sobre tu despido, expliqué. Parecía muy molesta por los planes que había hecho basándose en tus promesas. Cristóbal se dejó caer en el sofá, abatido. No puedo creerlo. Ni una palabra de apoyo, solo preocupación por el dinero que ya no puedo darle. Me senté a su lado, tomando su mano. Era el momento perfecto para mi jugada final. Cristóbal, hay algo que debo decirte. Su mirada se llenó de preocupación. ¿Qué sucede? He aceptado un trabajo en otra ciudad. Me voy la próxima semana. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No mencionaste nada sobre buscar trabajo en otro lugar. Porque sabía que no lo aprobarías. Pero después de todo lo que ha pasado, el aborto, tus mentiras con Fernanda, ahora esta crisis económica, necesito un nuevo comienzo. Pero no puedes irte ahora, protestó. Te necesito más que nunca. Era exactamente lo que esperaba que dijera. Cristóbal nunca me había necesitado. Cuando las cosas iban bien, solo ahora, cuando su vida se desmoronaba, recordaba mi existencia. Lo siento, Cristóbal. Mi decisión está tomada. Podemos superar esto juntos, insistió desesperado. Sé que cometí errores, pero puedo cambiar. Por favor, Lucía, no me dejes ahora. Lo miré directamente a los ojos. ¿De verdad crees que puedes cambiar? ¿Después de mentirme durante meses? ¿Después de gastar todo nuestro dinero en Fernanda y Tony? Fue un error, admitió. Me dejé llevar, pero te juro que te amo a ti. Siempre ha sido así. Solté una risa seca. ¿Amor? No sabes lo que significa esa palabra. Solo te amas a ti mismo, Cristóbal. Yo solo era conveniente. Alguien que estaría ahí sin importar cómo me trataras. Eso no es cierto, protestó, aunque su voz carecía de convicción, ¿no? Entonces explícame por qué preferiste a Fernanda sobre mí en cada ocasión. ¿Por qué me dejaste tirada en la acera bajo la lluvia cuando estaba embarazada? No tenía respuesta para eso. Se quedó en silencio, la culpa evidente en su rostro. La verdad es que nunca te importé realmente. Continué. Y lo triste es que me tomó demasiado tiempo darme cuenta, pero ahora lo veo claramente. Te equivocas, murmuró. Todo lo que hice fue por nosotros. Quería darle un buen futuro a nuestro hijo. Ese fue el momento perfecto para mi golpe final. Nuestro hijo, el mismo que abandonaste para correr tras Fernanda, el mismo cuya existencia olvidaste cada vez que ella te llamaba. Me levanté, mirándolo con toda la frialdad que había acumulado durante meses. Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones, Cristóbal. Tu preciosa Fernanda te abandona porque ya no puedes mantenerla, y yo me voy porque finalmente entendí mi valor. Cristóbal se derrumbó, lágrimas corriendo por su rostro. Era la imagen perfecta de un hombre que lo había perdido todo por su propia arrogancia. No te vayas, suplicó entre sollozos. Haré lo que sea. Es demasiado tarde, respondí. Ya tomé mi decisión, igual que tú tomaste la tuya cuando elegiste a Fernanda sobre mí. Esa noche, mientras Cristóbal dormía exhausto después de llorar durante horas, terminé de empacar mis últimas pertenencias. Mi nuevo apartamento estaba listo, mi nuevo trabajo me esperaba, y mi cuenta bancaria secreta tenía suficiente para comenzar de nuevo. La trampa había funcionado perfectamente. Cristóbal estaba endeudado hasta el cuello, abandonado por Fernanda, y a punto de perderme a mí también. Su ego, que lo había llevado a creer que podía tenerlo todo sin consecuencias, ahora era la causa de su destrucción. Un año había pasado desde que dejé a Cristóbal. Mi nueva vida en Monterrey resultó mejor de lo que esperaba. Mi trabajo como coordinadora de marketing en una empresa emergente me daba satisfacción profesional y estabilidad económica. El apartamento que había alquilado era pequeño pero acogedor, y poco a poco lo convertí en un verdadero hogar. Durante los primeros meses, Cristóbal me llamaba constantemente. Al principio contestaba, escuchando sus súplicas y promesas de cambio. Con el tiempo, sus llamadas se volvieron menos frecuentes hasta que finalmente cesaron. Lo último que supe directamente de él fue un mensaje donde me informaba que había conseguido un trabajo de menor rango en otra empresa. Sin embargo, a través de amigos en común, me llegaban noticias sobre su situación. Después de mi partida, no pudo mantener el apartamento,
y tuvo que mudarse a un lugar mucho más pequeño y alejado del centro. Sus deudas seguían acumulándose, y los intereses hacían prácticamente imposible que pudiera liberarse de ellas. Fernanda, como era de esperar, lo abandonó completamente cuando se dio cuenta de que ya no podría financiar su estilo de vida. Según me contó Laura, una amiga en común, Fernanda encontró rápidamente otro benefactor, un empresario mayor que ahora pagaba la escuela privada de Tony y le había comprado un auto nuevo. Una tarde de sábado, decidí visitar mi ciudad natal para ver a mis padres. Después de pasar el día con ellos, me dirigí a una cafetería que solía frecuentar. Mientras esperaba mi pedido, la vi entrar. Fernanda, elegantemente vestida, del brazo de un hombre canoso que claramente le doblaba la edad. Detrás de ellos venía Tony, ahora más grande, mirando distraídamente su teléfono. No me reconocieron, o fingieron no hacerlo. Se sentaron en una mesa cercana, y pude escuchar fragmentos de su conversación. Fernanda se refería al hombre, como mi amor y cariño, los mismos términos que usaba con Cristóbal. Tony lo llamaba tío Roberto, mostrando la misma falsa familiaridad que había tenido con Cristóbal. Era casi cómico ver cómo repetía exactamente el mismo patrón, solo que con un nuevo protagonista. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que también lo abandonara por alguien con más recursos. Al salir de la cafetería, tomé un taxi para visitar a otra amiga. En el camino pasamos frente a una gasolinera. Mientras esperábamos en un semáforo, lo vi. Cristóbal, vestido con el uniforme de empleado, atendiendo a un cliente. Se veía más delgado, con el rostro demacrado y sin el aire de superioridad que solía caracterizarlo. Le pedí al taxista que se detuviera un momento. Dudé si bajarme a hablar con él, pero decidí que no tenía sentido. No sentía odio ni resentimiento, solo una extraña sensación de justicia cumplida. Cristóbal había construido su propia trampa con su arrogancia y egoísmo, y ahora vivía con las consecuencias. Cuando el semáforo cambió a verde, Cristóbal miró en dirección al taxi. Nuestros ojos se encontraron brevemente. Vi la sorpresa en su rostro, seguida de vergüenza. Levanté ligeramente la mano, un saludo mínimo que reconocía su existencia, pero nada más. Luego el taxi avanzó, dejándolo atrás, literalmente y figurativamente. Esa noche, en el tren de regreso a Monterrey, reflexioné sobre todo lo ocurrido. No había necesitado exponer a Cristóbal públicamente, ni humillarlo frente a otros. Su propio comportamiento había causado su caída. Mi venganza había sido simplemente permitir que su naturaleza siguiera su curso, mientras me protegía a mí misma de los daños colaterales. Fernanda tampoco necesitó castigo. Su interés transparente en el dinero de Cristóbal eventualmente la llevaría a repetir el mismo ciclo. Usar a hombres como escalones, siempre buscando a alguien con más recursos, nunca encontrando estabilidad o satisfacción real. 6 meses después, recibí un sobre por correo. No tenía remitente, pero reconocí la letra de Cristóbal. Dentro había una carta breve. Lucía, espero que estés bien. Solo quería agradecerte por no exponerme cuando tuviste la oportunidad. Ahora entiendo que merecía todo lo que me pasó. Estoy intentando reconstruir mi vida, aunque sé que algunas deudas jamás podré pagarlas, especialmente la que tengo contigo. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que finalmente entendí la lección. Cristóbal. Guardé la carta en un cajón y continué con mi día. No sentía necesidad de responder. Mi venganza estaba completa. Cristóbal había perdido todo lo que valoraba: su estatus, su comodidad económica, su relación con Fernanda, y lo más importante, había perdido la ilusión de su propia superioridad. Mientras tanto, yo había ganado algo mucho más valioso: libertad, independencia y el conocimiento de mi propio valor. La mejor parte de mi venganza no fue ver su caída, sino reconstruir mi vida sabiendo que nunca más permitiría que alguien me tratara como él lo hizo.